Buenas noches y bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este 30 de junio, Día del Ejército. Ha sido una jornada cargada de información, así que vamos a conocer nuestros titulares. Ante la falta de testimonios de las personas asaltadas, los dos detenidos en un taxi pirata en la zona 11 quedan libres del delito de asalto, pero jueza determina ligarlos por posesión de armas y de drogas. Presidente fustiga a quienes criticaron los ascensos en el ejército y asegura que la institución armada dejó de ser un botín político. Esto durante marcha en la avenida Reforma. Primer huracán de la temporada en el Atlántico se dirige a México y tendría fuertes repercusiones en el territorio nacional. Recorrimos la ruta alterna al Pacífico y los derrumbes, lluvias y otras complicaciones aumentan a cerca de 5 horas el recorrido hacia el puerto de San José. Soy Paula Osaeta y es un gusto para mí acompañarle esta noche junto a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas para informarle sobre las noticias que han marcado la jornada de este fin de semana. Así que le invito a que nos acompañe durante la próxima hora de información. Comenzamos con las noticias y es que un bus quedó al borde del puente del río Nima, ubicado en el kilómetro 165 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Cuyotenango, Suchitepeques. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia, logrando evacuar a 5 personas con crisis nerviosa. Y las lluvias del sábado provocaron que el paso entre Palín y Escuintla sobre la carretera antigua quedara obstaculizado debido al desbordamiento del río que pasa por debajo del puente El Diablo. Pilotos de diferentes vehículos quedaron varados por varios minutos ante la crecida del afluente. En las imágenes puede verse cómo motoristas intentaron pasar hacia el otro extremo, pero les fue imposible debido a la fuerza con que corría el agua. Y le cuento que bomberos voluntarios atendieron una emergencia en la zona 12 de Villanueva, en donde vecinos del lugar alertaron a los cuerpos de socorro sobre un ataque armado ocurrido en el sector 3 de la colonia El Búcaro. Al llegar a la escena, paramédicos de la unidad bomberil constataron que sobre la calle estaba tendido el cuerpo de un hombre de aproximadamente 25 años, el cual presentaba heridas de arma de fuego en la región de la cabeza, lo que provocó su muerte. Y sobre el kilómetro 100 de la ruta interamericana se registró un fuerte accidente de tránsito. Bomberos municipales departamentales fueron alertados sobre la emergencia. En el lugar se encontraba un vehículo volcado sobre la carretera. Testigos informaron que el piloto del automotor perdió el control, derrapó y volcó. Los bomberos atendieron a 7 personas heridas, entre ellas algunos menores de edad. Y mire, una turista que se encontraba extraviada en el Parque Nacional Tikal fue encontrada con vida la mañana del sábado. Rescatistas informaron que pasó 2 días extraviada y debido a las intensas lluvias del lugar se encontraba con síntomas de hipotermia. La mujer de 68 años había desaparecido el jueves 27 de junio. La turista guatemalteca, quien responde al nombre de Sam Colop, originaria de Quetzaltenango, relató a los rescatistas que ingresó a una vereda del Parque Nacional y perdió el rumbo al caer la noche. Y en otras noticias, Macario Pérez Cabrera, de 57 años, fue asesinado a balazos en la zona 2 del parcelamiento Caballo Blanco, en Retaluleu. Vecinos del lugar relataron a la policía que desconocidos lo interceptaron cuando se conducía en su motocicleta y le dispararon. Autoridades señalaron que los asesinos le robaron el arma de fuego a la víctima y huyeron. Hasta el momento no se ha capturado a los responsables.
Y en este mismo departamento, un aparente cortocircuito ocasionó que un vehículo se incendiara en la ruta que conduce desde San Martín hacia San Andrés Villaseca. El conductor, al ver que salía humo del motor, se detuvo y al verificar se percató que había fuego. Bomberos municipales departamentales de San Felipe, Santa Cruz Mulúa y bomberos voluntarios de Retaluleu trabajaron en conjunto para apagar las llamas que consumieron el vehículo. Y en más noticias, 2 taxistas que fueron capturados en la colonia Carabanchel, señalados de asaltar en la zona 11 capitalina, enfrentaron este fin de semana su audiencia de primera declaración. ¿Qué sucedió en los tribunales? Los de Santos Daniel Argueta Martínez, alias Bombón, capturado alias Poca Vida, y Santos Daniel Argueta Martínez, alias Bombón, capturados por la PNC el pasado 26 de junio por presuntamente ser señalados de asaltar en la colonia Carabanchel de la zona 11, enfrentaron la audiencia de primera declaración este sábado. Los detenidos no fueron procesados por ser presuntos asaltantes debido a que la Fiscalía no presentó a ningún agraviado de los hechos, es decir, no había algún denunciante sobre los robos. Según la versión del Ministerio Público, la PNC capturó a Revolorio y a Argueta luego de recibir denuncias ciudadanas que indicaban que se encontraban asaltando a los transeúntes, haciéndose pasar como taxistas. Inmediatamente, los agentes iniciaron una persecución en contra del vehículo color Corinto que era conducido por uno de los señalados, hasta que se logró su detención. A Santos Argueta se le incautaron 2 bolsitas de marihuana y un colmillo de cocaína. La Fiscalía no pudo probar que los ilícitos fueron utilizados para su comercialización, por lo que se le permitió la libertad después de pagar una donación de 3,000 quetzales a un hogar de niños. Además, cada 30 días deberá acudir al INASIF para una evaluación por el consumo de drogas. Considero que la droga la marihuana no es así por drogadicción, sino por mi trabajo. Su parte, Abner David Revolorio no corrió con la misma suerte, pues la policía le incautó un arma. Abner David Revolorio no corrió con la misma suerte, pues la policía le incautó un arma de fuego que tenía borrado el número de registro. Por esa razón, la jueza de turno decidió enviarlo al Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18 por el delito de portación ilegal de arma de fuego, bajo la premisa que existía riesgo de fuga y de obstrucción a la verdad. La defensa de Revolorio presentó una carta de constancia laboral de un taller de mecánica automotriz, pero anteriormente ya había declarado que era taxista. Es imposible que se pueda ir a mentir a un juzgado para obtener un beneficio como es una libertad con medidas sustitutivas. El juzgado estableció un plazo de 2 meses al Ministerio Público para que recabe más información del caso antes de entrar al juicio contra los señalados. Con imágenes de Carlos Ochoa para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y le cuento que esta semana una nueva masacre se registró en nuestro país. Esta vez 6 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda en Chiquimulilla, Santa Rosa. Autoridades investigan el caso que podría estar ligado a un ajuste de cuentas. Vecinos del barrio Santiago en Chiquimulilla, Santa Rosa, se alarmaron al escuchar varios disparos dentro de una residencia. El asombro fue aún mayor cuando se enteraron que la noche del martes, 6 personas fueron acribilladas dentro de la vivienda ubicada en el callejón Las Palmeras. Durante la investigación, el Ministerio Público realizó la reconstrucción de los hechos, detallando que pasadas las 20 horas, los asesinos ingresaron a la vivienda, rodearon a las víctimas y a 5 de ellos les dispararon a quemarropa. La 6ª víctima intentó escapar, pero los sujetos la alcanzaron y la mataron. Vecinos llamaron a los bomberos voluntarios de la localidad, quienes ingresaron al inmueble y al encontrar los cuerpos sin vida de 6 personas, llamaron a las autoridades para las diligencias correspondientes. Relataron que la familia se dedicaba a la venta de chicharrones, pero el Ministerio Público señala que la venta de chicharrones
era solo una fachada, pues las víctimas eran investigadas por presuntamente vender estupefacientes. Este inmueble estaba siendo investigado por la Fiscalía, pues presuntamente, según la investigación preliminar, se había establecido que en este inmueble vendían droga, es decir, narcomenudeo. Sin embargo, este es un extremo que será siendo investigado por la Fiscalía. En la escena del crimen, los peritos identificaron al menos 60 casquillos 9 milímetros, bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas que fueron trasladadas al laboratorio de análisis para establecer qué tipo de droga es. Con información de Esdras Las para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y en más sucesos, le cuento que la tarde de este domingo las constantes lluvias provocaron que un árbol cayera en una vivienda de la colonia Madre Dormida de la zona 7. La emergencia provocó daños a la red eléctrica, pues los cables de energía sufrieron daños. Los vecinos informaron que se le notificó a la empresa eléctrica de Guatemala y a la Conred, pero no hubo respuesta inmediata. Afortunadamente no se registraron personas fallecidas ni heridas. Las lluvias y sus repercusiones siguen marcando las rutas del país. Cuando regresemos, recorremos una de las carreteras alternas al sur que también está muy afectada. Gracias por continuar con nosotros. Mire, en más información le cuento que el 153 aniversario del Ejército de Guatemala se celebró este domingo con un desfile en la Avenida Reforma. Cientos de guatemaltecos acudieron para apreciar las unidades que integran las fuerzas de seguridad. El punto de inicio fue el monumento al Papa Juan Pablo II en la zona 13. Posteriormente, el acto principal fue liderado por el presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera, el presidente del organismo judicial, Óscar Cruz, y el ministro de la Defensa, Henry Sáenz. También participaron embajadores, diputados, ministros y otros funcionarios. Según el mandatario, a partir de su administración, el ejército ha sido transformado en una institución que dejó atrás la lógica del poder autoritario, pues se ha puesto énfasis en fortalecer la profesionalidad de los integrantes. No permitiré que manos inescrupulosas vulneren su institucionalidad profesional. Hoy podemos afirmar que el Ejército de Guatemala, que tengo el privilegio de comandar durante estos casi 6 meses, no es botín de nadie. El Ejército de Guatemala le pertenece al pueblo de Guatemala. Esa premisa fue reforzada por el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, quien aseguró se han puesto denuncias ante la Contraloría General de Cuentas y Procuraduría de los Derechos Humanos por posibles actos de corrupción encontrados en la institución. Además, dejó ver que existen integrantes que se asocian con grupos corruptos para obtener privilegios como ascensos o sumas de dinero, violando los principios militares dentro del Ejército de Guatemala, actos que no serán tolerados. No obedezco órdenes de dichas personas o grupos que actúan en esa manera, ya que como está denominado y consignado constitucionalmente, única y exclusivamente recibo y cumplo órdenes del señor presidente constitucional de la República de Guatemala y comandante general del Ejército, electo libre y democráticamente por el pueblo de Guatemala. Por tanto, únicamente a él le debo mi subordinación. Las autoridades aprovecharon la celebración para informar que el país incrementará su participación en Fuerzas Armadas por la Paz alrededor del mundo. Con imágenes de Emilio Chang, reportó para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez. Y en Retaluleu, con una marcha y cantos alusivos al Día del Ejército, los participantes desfilaron en las calles principales y avenidas de la cabecera departamental, quienes fueron aplaudidos por los retaltecos. En el desfile participaron soldados del Comando Aéreo del Sur, Cuarta Brigada, reservas militares y estudiantes del Instituto Adolfo Bejol del Sur. La actividad concluyó en el establecimiento con actos protocolarios y en presencia de autoridades departamentales.
Y vamos a cambiar de tema porque la semana pasada 2 ondas del este provocaron intensas lluvias en el país. Para esta semana se espera que un nuevo fenómeno meteorológico genere más lluvias. Las condiciones lluviosas en el país continuarán debido a un sistema de baja presión que ingresará por el Golfo de México, lo que causará las precipitaciones durante el transcurso de esta semana. Según la previsión de los expertos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSIBUME, se tendrán condiciones cálidas y húmedas durante el día y lluvias durante la tarde o noche en Occidente, franja transversal del norte, oeste de Petén y Pacífico, sin descartar lloviznas en las demás regiones, mientras los principales acumulados de lluvia se esperan en el sur y centro del país. Además, no se descarta el descenso de niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas serán favorables para la presencia de tormentas locales severas con abundante lluvia y viento fuerte. Autoridades recomiendan mantener precaución ante las lluvias previstas, ya que podrían provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimiento en masa, el descenso de lahares en la cadena volcánica y posibles complicaciones en la red vial del país. En tanto, meteorólogos de INSIBUME monitorean el desplazamiento del huracán Beryl para determinar si su trayectoria causaría impacto en Guatemala. Hasta ahora se prevé que este fenómeno avance rumbo al oeste al inicio de esta semana, se ubique al sur de Cuba el jueves y el viernes apuntaría hacia la península de Yucatán, México. Sin embargo, su desplazamiento podría cambiar en cualquier momento o debilitarse en el transcurso de los próximos días, por lo que meteorólogos monitorean la trayectoria del fenómeno para determinar si causará estragos en nuestro país. Para Noticiero Guatevisión, Rosmery Ávila. Y ya lo escuchábamos, Beryl, el primer huracán de la temporada atlántica de 2024, se convirtió este domingo por la mañana en una muy peligrosa tormenta categoría 4, con vientos de más de 215 kilómetros por hora sobre las Antillas, lo que alertó de vientos potencialmente mortales en algunas islas. En nuestro país, las lluvias aumentarán. Beryl, el primer huracán de la temporada atlántica de 2024, se siguió fortaleciendo este domingo hasta convertirse en una extremadamente peligrosa tormenta categoría 4 con vientos de más de 200 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que advirtió que Beryl, que actualmente se mueve en el Océano Atlántico a unos 565 kilómetros al este de Barbados, está creando una situación muy peligrosa y pidió a residentes de la región que atiendan las instrucciones de sus gobiernos y de la gestión de emergencias. Asimismo, el centro con sede en Miami señaló que se espera que el ojo de la tormenta llegue el lunes temprano a las islas de Barlovento, archipiélago que incluye Martinica, Santa Lucía y Granada, entre otras. Beryl producirá vientos huracanados potencialmente catastróficos, marejadas ciclónicas potencialmente mortales y olas dañinas. Barbados, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y Tobago están bajo alerta de huracán, mientras que sobre Martinica, Dominica y Trinidad rige una advertencia por tormenta tropical. En Bridgetown, la capital de Barbados, autos hacían filas en las gasolineras, mientras que los supermercados y tiendas comestibles estaban abarrotados de compradores de alimentos, agua y otras provisiones. Según expertos, una tormenta tan poderosa al inicio de la temporada de huracanes, que va desde principios de junio hasta finales de noviembre en el Atlántico, es extremadamente rara. Solo se han registrado 5 huracanes importantes en el Atlántico antes de la primera semana de julio. Beryl sería el sexto y el de más pronta aparición en este extremo del Atlántico tropical. Beryl fue el segundo fenómeno tropical nombrado desde principios de junio en la cuenca del Atlántico y ahora es el primer huracán. Meteo France pronostica que la temporada de huracanes de 2024 será una de las más intensas en esta zona. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica también pronosticó una temporada extraordinaria, prediciendo la posibilidad de entre 4 y 7 huracanes de categoría 3 o superior. En los últimos años, los fenómenos meteorológicos extremos, incluidos los huracanes, se han vuelto más frecuentes y devastadores como resultado del cambio climático. Y ponga mucha atención porque la Dirección Departamental de Educación de Escuintla ha informado que ante la emergencia por la temporada de lluvias en el país, de forma preventiva las clases en dicho departamento serán a distancia del 2 al 5 de julio. La medida aplica para todos los establecimientos que incluye a los públicos, privados, por cooperativa y municipales. El objetivo de no suspender las clases por completo es para que se cumplan los 180 días de clases en el año. El comunicado también indica que la situación será evaluada cada semana para determinar las acciones a futuro.
Y mire, durante los últimos 15 días se han registrado complicaciones en temas de movilidad para quienes buscan llegar al departamento de Escuintla. Uno de los tramos alternos para llegar al sur es la Ruta Nacional 14, pero esta también ha presentado complicaciones. Hicimos un recorrido por esta carretera para conocer la situación. Vea usted. El reloj marcaba las 6:19. Nuestro objetivo era salir de la ciudad para viajar al sur utilizando uno de los tramos alternos y conocer las dificultades que enfrentan los guatemaltecos para movilizarse a Escuintla a través de la Ruta Nacional 14. Salimos a la zona 3 capitalina y nos incorporamos a la calzada Roosevelt sin complicaciones, ya que el tráfico vehicular en ese punto era fluido. Una hora más tarde ingresamos a la Ruta Nacional 14 desde el kilómetro 49 de Ruta Interamericana. Desde el inicio fue evidente la cantidad de vehículos del transporte pesado que avanzaban en ambos sentidos, debido a que el tramo es utilizado por conductores ante el hundimiento de la carretera Palín-Escuintla. Son las 7:55 a.m. y nosotros nos encontramos en la Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 70. Acá ya nos topamos con la primera complicación. Estamos hablando de un accidente de tránsito que ha provocado que las vías se alternen a cada 5 minutos y es por esa razón que aún estamos a la espera de llegar al departamento de Escuintla. El incidente había sido protagonizado por un vehículo del transporte pesado y otros livianos que obstaculizaban un carril. Autoridades decidieron habilitar la movilización en un lapso de 5 minutos por sentido. Continuamos el trayecto a una velocidad irregular debido a que vehículos de carga pesada avanzaban lentamente. En nuestro recorrido decidimos hacer una parada técnica a la altura del kilómetro 83.5, en donde también se registran algunas complicaciones viales como consecuencia de un socavamiento que se registró hace algunos días en este sector a un costado de la carretera. En este hundimiento, maquinaria y personal del Ministerio de Comunicaciones trabajaba para solucionar el problema. En este punto únicamente había un carril habilitado y se permitía el paso durante 10 minutos por sentido. El reloj marcaba las 9:11. Continuamos el viaje, avanzamos sin inconvenientes y salimos de la Ruta Nacional 14. Ya llevamos 3 horas de viaje, finalmente logramos salir de la Ruta Nacional 14 y en este momento estamos en la carretera a Puerto Quetzal, en donde ya no hemos presentado ninguna complicación. El tránsito se encuentra bastante fluido y lo que más nos hemos encontrado en la ruta es transporte pesado. Pocos minutos pasaban y nos sorprendió la lluvia. Aún así avanzábamos con normalidad hasta que encontramos una larga fila de vehículos. Y en la ruta Puerto Quetzal nos hemos topado con otra de las complicaciones. Ya llevamos caminando aproximadamente 2 kilómetros y es que se trataría de un bloqueo a la altura del kilómetro 98. En el camino la desesperación de los automovilistas era evidente. Muchos eran turistas, comerciantes y conductores del transporte pesado que llevaban esperando 2 horas en carretera. Un grupo de transportistas había bloqueado el kilómetro 98 para exigir mejoras laborales. El tramo fue liberado a las 11:45 después de un diálogo con autoridades policiales. Y después de 4 horas de camino con rumbo al sur, únicamente llegamos a Puerto Quetzal, en donde las personas tuvieron que esperar varias horas para lograr transitar. Sin embargo, diariamente, durante los últimos días, los guatemaltecos han enfrentado derrumbes, socavamientos, lluvia e incluso estos hechos en carretera. Es parte de lo que evidenciamos hoy en un recorrido con rumbo al departamento de Escuintla. Con imágenes de Emilio Chan para Noticiero Guatevisión, Rosmery Ávila. Sin duda una complicada situación para todas aquellas personas que normalmente todos los días tienen que transitar por esta ruta, así que pues definitivamente tienen que tomar su tiempo en consideración, pero el Ministerio de Comunicaciones dio detalles de los trabajos de reparación en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla, donde un tramo de la vía colapsó. Su habilitación podría durar más de una semana.
Un mes podría tardar la reparación de la autopista Palín-Escuintla, según el último informe del Ministerio de Comunicaciones, que explicó que a partir de que se empiecen las labores del relleno, se estima tener habilitado el paso en 4 semanas. La cartera agregó que tras 16 días de trabajo se completó la primera fase de excavación para llegar a la zona de la tubería a 22 metros de profundidad, cuyo colapso causó el daño en la vía. El drenaje mide 85 metros de largo y 3.6 metros de diámetro. Fue obstruida por varios materiales, entre ellos rocas, desechos sólidos, lodo y basura, así como grandes fragmentos de árboles quemados que fueron arrastrados por las correntadas tras los incendios en el volcán de Agua. Para la reparación del tramo carretero se estima que se deben reemplazar al menos 15 metros de la tubería para solventar el problema y evitar un daño similar en los próximos años. En los kilómetros 42, 43 y 45 se efectúan trabajos preventivos con el apoyo del Ejército para evitar colapsos totales en estos puntos. En su informe, el ministerio mencionó que no cuenta con la maquinaria necesaria ni el personal para agilizar los trabajos en esa importante vía, debido a que el daño de ese tramo es uno de los más complicados, por lo que tratan de optimizar los recursos con los que se cuentan. Tras las fuertes lluvias, la infraestructura vial del país registra importantes daños en varios puntos del territorio y el Ejecutivo informó que se analiza declarar el estado de calamidad. Para Noticiero Guatevisión, Rosmery Ávila. Y escuche esto, el alcalde de Moyuta, Jutiapa, denunció a través de las redes sociales el mal estado del puente fronterizo conocido como Bernal Díaz de Castillo. Según el jefe edil, fue el personal del gobierno de El Salvador el que acudió a la jurisdicción de Guatemala para reparar los daños, pese a que ya se le había solicitado la intervención a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones. Ante ello, según el departamento de prensa de la cartera, sí se envió a una comitiva para reparar los baches del puente fronterizo. Sin embargo, al cuestionar sobre si fue necesaria la intervención del gobierno extranjero, respondieron que solo podían informar de las acciones que tuvo la cartera en el lugar. Una vez el trabajo concretamente con la cuadrilla hacer el trabajo, porque El Salvador viene a hacer acá. Yo le hago un llamado al gobierno de Guatemala, en este caso al señor presidente Bernardo Arevalo, para que mande al señor ministro de Comunicaciones y venga acá a Moyuta a ver las necesidades de lo que está pasando. Informándole a la población de que... Y vamos a cambiar de tema porque con pancartas, consignas, música y deseo de ser escuchados, cientos de integrantes de la comunidad LGBTIQ+ marcharon este sábado por la Sexta Avenida en conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Sexual. Solamente quiero decir que los amo a todos y que somos quienes somos y que amor es amor, amor es amor. Exigiendo igualdad de derechos humanos, respeto y el cese a discriminación y crímenes de odio, los integrantes de la comunidad LGTBIQ+ se concentraron para marchar en conmemoración de su día. No se respetan nuestros derechos en Guatemala, entonces esta marcha creo que es parte de hacernos notar a todos y hacernos presentes. Sin hacer prejuicios, sin hacer ningún conflicto y sin hacer ningún problema. Solo exigimos respeto porque todos valemos lo mismo. Pese a que la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo que buscaba detener el desfile, no se registraron conflictos, aunque sí hubo presencia de la PNC, PDH y observadores de las Naciones Unidas. Primero que nada, respeto hacia toda nuestra comunidad y segundo que nada, que no somos un peligro y que claro que también las infancias importan, pero los LGBT no tenemos nada que ver aquí. Las siglas LGTBIQ+ significan las formas diversas como la comunidad se identifica: lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, y el signo más se refiere a otros tipos de identidad. Para mí es una manera no solo de expresar todo el orgullo que hemos tenido que reprimir durante 2 años, pero también que la lucha sigue activa contra los derechos que actualmente mucha gente no tiene, especialmente la comunidad trans y no solo en sí la comunidad gay y LGBT, pero más que todo las mujeres trans que son atacadas y la mayoría no llega a vivir ni a los 35 años. El desfile culminó pasadas las 6 de la tarde de este sábado. Con imágenes de Carlos Ochoa para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez.
Y mire, esta semana la Corte de Constitucionalidad publicó una resolución en la que clasifica como información reservada toda aquella documentación que está relacionada con su esquema de seguridad. Además, veteranos del Ejército bloquearon 22 puntos en las principales carreteras del país, exigiendo al gobierno el pago de 1,000 quetzales que se les adeuda. Y la operación Pretoria, dedicada a la pornografía infantil, logró la captura de 4 personas y el rescate de un menor. Esto y más en la semana en detalle. En los últimos 2 años, la Corte de Constitucionalidad compró vehículos con blindaje para uso personal de los magistrados. Esto representó la erogación de 6.4 millones de quetzales. Sin embargo, luego de conocerse esa información, la Corte de Constitucionalidad publicó la resolución en la que se clasifica como información reservada toda aquella documentación que esté relacionada con el esquema de seguridad, identificación de personal que los resguarda, descripción de armamento de los elementos que cuidan a los magistrados y la descripción de los vehículos que utilizan. Es decir, que durante 7 años esta información es reservada y por lo tanto no se puede compartir ni por acceso a información pública. Un niño de 11 años rescatado y 4 capturas fueron parte del resultado de la operación Pretoria, que buscaba desarticular una estructura transnacional dedicada a vulnerar la integridad de menores de edad con la distribución de pornografía infantil. El operativo inició con 9 diligencias de allanamientos en Guatemala, Misco, Santa Catarina Pinula, Palencia y Amatitlán. El objetivo del Ministerio Público era recabar indicios y localizar dispositivos electrónicos con material de niñas, niños y adolescentes que fueron vulnerados. Esta fue la 4ª fase de la operación Pretoria. La investigación inició tras una denuncia recibida después de un operativo realizado en Pretoria, Sudáfrica. Una sala de apelaciones revocó la libertad condicional que había sido otorgada al periodista José Rubén Zamora Marroquín en el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero. Así lo dio a conocer en un video Rafael Curruchiche, jefe de la FESI. Lo resuelto se da luego de que el Tribunal Noveno de Sentencia Penal en su momento beneficiara al periodista con medidas sustitutivas. A pesar del beneficio que tenía Zamora, aún no podía obtener su libertad, pues enfrenta otro caso por el cual deberá buscar obtener un beneficio similar. Integrantes de la Asociación de Veteranos Militares bloquearon 22 puntos en las principales carreteras del país con el objetivo de llegar a un consenso con el gobierno de Bernardo Arévalo y de esa forma se haga efectivo el pago a 44,000 veteranos quienes participaron en las actividades del programa de reforestación Desarrollo Integral que se dio en el anterior gobierno. El presidente de la asociación, David Jonas Méndez, declaró que pese a la reunión que sostuvieron con el presidente, con el ministro de la Defensa, Henry David Sáenz, y con el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, no se llegó a ningún acuerdo. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas en un comunicado indicó que en los próximos 15 días se realizarán las gestiones para garantizar el pago correspondiente a abril de 2024. Los pagos siguientes dependerán de la aprobación del reajuste presupuestario. Gracias por continuar con nosotros. Mire, la migración para el país se traduce desde hace varios años en millones de dólares que se reciben anualmente como remesas familiares. Según datos del Banco de Guatemala, van más de 36 meses en los que los ingresos mensuales han superado los 1,000 millones de dólares. Hoy en Perspectivas hablamos sobre el comportamiento de este indicador económico que crece a costa de los miles de guatemaltecos que han dejado su hogar en busca de una mejor vida. La Organización Internacional para las Migraciones, entre sus estadísticas, ha identificado que el 85% de las personas que deciden migrar de su país lo hace para buscar mejores ingresos económicos. Por ejemplo, en nuestro país, una persona que decide migrar ni siquiera gana el salario mínimo, que para las actividades no agrícolas está en 3,516 quetzales en la ciudad de Guatemala y en 3,374 en los demás departamentos. En Estados Unidos, esta misma persona podría llegar a ganar hasta $22 la hora, dependiendo del trabajo que haga, obteniendo en una jornada laboral más de $100, por lo que la diferencia de ingresos es abismal. Es así como los migrantes logran reunir miles de dólares y muchos los envían a sus familiares, quienes los esperan en su lugar de origen. Según datos del Banco de Guatemala, el 93% de los guatemaltecos migrantes está en Estados Unidos. Esto es equivalente a 2,145,000 personas quienes envían remesas familiares al país. Hasta
Hasta mediados de junio, el Banco de Guatemala había registrado el ingreso de $9.210 millones de divisas por remesas familiares, que reflejan un crecimiento de 7.3%. Según Álvaro González Richie, presidente de la entidad, el año cerrará con un ingreso de $21.685 millones, con un crecimiento de 9.5%. Y para 2025, el ingreso será de $22.986.5 millones, que sería un crecimiento del 6%. Las remesas actuales para este año van a representar alrededor del 19-20% del PIB. Como digo, se ha venido creciendo. Tal vez solo para darle un poquito de historia, en el 2010 representaban 9.9% del PIB y eso ha venido subiendo hasta representar pues casi el 20% del PIB. Aquí tal vez solo a nivel comparativo vemos nosotros que países como El Salvador, Honduras y Nicaragua representan en El Salvador 23.5% del PIB, 27.3% en Honduras y 28.1% en Nicaragua. El reporte Remesas Familiares a América Latina y el Caribe 2023 de la entidad Diálogo Interamericano con sede en Washington, D.C., presentado en el tercer trimestre del año pasado, incluye a Guatemala dentro de los 10 países con un mayor flujo de estos recursos en la región. Se calcula que el año pasado en toda el área se recibió un volumen que superó los $157.000 millones. Y después de México, Guatemala es el país que más transferencias de este tipo recibe. El 72.5% de los migrantes mandan la remesa al hijo o al esposo o esposa, ¿verdad? Ahí se concentra la mayoría de quienes reciben las remesas, y también le diría que el 58.2% lo envía de manera mensual, el 5.9% 2 veces al año, 4.6 6 veces al año, 3.5 4 veces al año, y pensemos que pues otro 24.3% utilizan otras frecuencias, pero la gran mayoría de personas lo que envían es básicamente una vez al mes. Y lo que también nos indica pues un estudio que hizo OIM es que la remesa mensual oscila en un promedio de $879 al mes. La encuesta sobre migración internacional de personas guatemaltecas y remesas 2022 de la OIM indica que el 43.8% de las remesas que llegan a Guatemala son utilizadas para el consumo, el 29.3% para la inversión o el ahorro, el 14.6% es utilizado para el consumo intermedio y el 12.3% es usado en inversión social. De quienes reciben remesas familiares, el 30% se dedica a la agricultura, el 24.4% se dedica al comercio, restaurantes y hoteles, el 15.5% se dedica a los servicios sociales y personales y el 9.2% se dedica a la construcción. Para González Richie, las remesas dinamizan la economía, pero el reto es que esos ingresos logren generarse y quedarse en Guatemala. Para ello, indica que una solución podría ser darle más accesos a servicios financieros a toda la población y fortalecer la inversión. ¿Y de dónde proceden las remesas familiares que se reciben en Guatemala? Veamos los datos. El 92.3% provienen de Estados Unidos, donde hay 2.145.000 guatemaltecos que envían remesas a sus familiares, mientras que el 2.7% llegan desde Canadá. Si hablamos específicamente de Estados Unidos, el 32% de las remesas familiares que reciben los guatemaltecos vienen de California, el 20.6% tienen como origen Nueva York, y el 8.8% vienen de migrantes que trabajan y viven en Florida. Hablemos ahora del destino de las remesas procedentes de Estados Unidos. El 26.2% se queda en la ciudad de Guatemala, mientras que el 8.9% de las remesas tienen como destino Quiché. El 7% lo reciben personas en Quetzaltenango, y a Huehuetenango llegan el 5.8% de las remesas enviadas al país desde Estados Unidos. Y en nuestro segmento tecnológico seguiremos hablando de las remesas y de una aplicación que brinda a los migrantes que viven en Estados Unidos la oportunidad de poder comprar una casa o un terreno en Guatemala a través de esta plataforma llamada Maya Plus. ¿De qué se trata y cómo funciona? A continuación le cuento.
Maya Plus es una aplicación fintech que fue diseñada para facilitar el acceso a financiamiento hipotecario y a la adquisición de viviendas a migrantes en Estados Unidos y sus familias en Latinoamérica. Esta plataforma nació en respuesta a las necesidades y dificultades que los migrantes enfrentan al querer acceder a servicios financieros tradicionales. Esto por su estatus migratorio o su situación laboral, que en la mayoría de los casos es informal. Muchas de estas remesas que ellos envían a su país de origen, pues rara vez la convierten en inversión productiva, ya sea en una compra o una construcción de vivienda. Pues entonces Maya Plus ahí nace, pues queremos transformar esas remesas en oportunidades de desarrollo y estabilidad para familias y comunidades. Actualmente Maya Plus funciona en los 50 estados de Estados Unidos y por el momento trabajan con interesados en comprar en Guatemala, pero la idea es poder expandirse y llegar a otros países de Centroamérica. ¿Cómo funciona la aplicación? Los migrantes viviendo en Estados Unidos lo único que tienen que hacer es registrarse en la aplicación como cualquier otra aplicación, ¿verdad? Que les vamos a preguntar información personal para hacer el registro de una cuenta en la aplicación de Maya Plus. Y dentro de la aplicación ahí van a ver un menú de diferentes catálogos. El primer catálogo es Mi Hogar, en donde ahí les desplegamos ciertas opciones de vivienda, las cuales se dividen en casas en condominios, terrenos en urbanizaciones o en notificaciones y apartamentos en edificios. Y luego está el otro catálogo que es Construyamos, en donde en alianza con Construyamos de Construred que tenemos, les damos una opción o un catálogo de diseños de casas para que ellos puedan construir si es que ellos ya tienen un lote propio. Cuando el migrante tiene clara la opción que busca, es en la misma aplicación para Android o iOS que puede aplicar a un financiamiento con Maya Plus. ¿De cuánto puede ser este financiamiento? Pueden haber terrenos desde 100,000 quetzales o pueden haber casas hasta de 700,000 quetzales. Más o menos por ahí nos estamos movilizando nosotros con las opciones de viviendas completas. Y el otro producto que tenemos, que es construcción en lote propio, ahí pues va a variar y va a depender mucho de las necesidades y de la capacidad de nuestros clientes, porque ahí sí que ellos van a poder soñar y decir: yo quiero una casa de 2 niveles, de tantos cuartos, de tantas amenidades o lo que sea, dependiendo también de las características de su terreno. Y nosotros, dependiendo de la información que ellos nos provean de cuánto ganan, si nos pueden dar estados de cuenta, si envían X cantidad de remesas, nosotros podemos precalificarlo y darle un presupuesto de cuánto nosotros le podemos prestar. El poder adquisitivo de un paisano de nosotros, de un migrante en Estados Unidos, pues cambia a la hora de que cambiamos de país y pues lo que ellos mandan y lo que ellos pueden traer aquí a Guatemala es mucha más inversión y un futuro más prometedor para su familia, porque esta inversión no solo a él lo va a beneficiar, sino que va a beneficiar a la comunidad, a un país